Bienvenidos al curso de Teoría de la Medida y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que se conoce como la integral de Lebesgue y ese va a ser un tema central en el desarrollo de nuestro curso. Entonces para ello consideremos una función f no negativa definida sobre un conjunto E contenido en Rn y vamos a denotar los siguientes conjuntos. Gamma de fe no va a ser otra cosa que los puntos x, f de x, tales que x está en E y la función f de x es finita. En pocas palabras, gamma no es otra cosa que la gráfica de la función. Y R de fe no va a ser otra cosa que la región limitada por la gráfica, es decir, los puntos xy pertenecientes a Rn más 1, para los cuales x está en E y la variable y va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que f de x. ¿Ok? Entonces, repito, esta sería la gráfica de f y esta es la región. Esta no es otra cosa que la región bajo la gráfica generada por f, bajo la gráfica gamma. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a decir acá, como comentario previo, es que si la región como subconjunto, si R de F como subconjunto en Rn más 1 es un conjunto medible, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, en Rn más 1, se define o introducimos la noción de integral de Lebesgue de la siguiente manera. Se define como la integral de Lebesgue de f a la medida del siguiente conjunto. Va a ser la medida, esto es un conjunto en Rn más 1, entonces va a ser la medida de Lebesgue de este conjunto que está acá, de esta región. Y a esto lo vamos a denotar como la integral sobre E de la función f de x de x. ¿Ok? Eso es lo que va a ser la integral de Lebesgue. En lo sucesivo vamos a denotar L de E al espacio de las funciones integrables en el sentido de Lebesgue, o sea, van a ser las funciones definidas de E en R, tales que la integral sobre E de f de x sea finita, o sea, van a ser aquellas funciones tales que este conjunto tenga medida de Lebesgue finita. Entonces, técnicamente así se define lo que es una integral de Lebesgue. El primer teorema que vamos a demostrar, el primer teorema que vamos a presentar acá es el siguiente. Sería el teorema 3.32, que lo voy a enunciar, pero todavía no lo voy a demostrar. No obstante, quiero que lo tengan en mente. Sea una función f definida de E en 0 infinito, ¿ok? Vamos a suponer que f es no negativa. Entonces, la integral de Lebesgue de la función f existe, y cuando nos referimos a que este número, este valor es finito, si y solamente si f es una función medible. ¿Ok? Esto es un teorema central en nuestra teoría, pero la demostración no es inmediata. Para demostrar esto vamos a necesitar varios resultados. Y entonces y en eso creo que se me va a ir gran parte de este video, vamos a un primer lema, vamos a demostrar y enunciar el lema 32.1, que dice lo siguiente. Sea otra vez E subconjunto de Rn. Vamos a suponer que tenemos un valor A que es positivo y vamos a definir los conjuntos E sub A
de la siguiente manera. Los pares XY, tales que X pertenece a E y la variable Y es mayor o igual que 0, menor o igual que A. Tenemos esa y vamos a introducir E infinito como los parámetros o los valores XY, tales que nuevamente X pertenece a Y, pero ahora la variable Y, la segunda variable, puede moverse libremente. ¿Ok? Si E es un conjunto medible, entonces E sub A también es medible. Pero acuérdense que E sub A pensado como subconjunto de Rn más 1. ¿Ok? Estos E sub A habitan en Rn más 1. Y además, la medida de estos E sub A, permítanme acá escribir la medida del EB de este conjunto en Rn más 1, pongo n más 1 para destacar, va a ser igual a A por la medida del EB en E, pero acuérdense que E vive en N, en Rn. Entonces sería multiplicar la medida de este subconjunto en Rn por el parámetro A. ¿Ok? Este lema lo vamos a ir haciendo por casos. ¿Ok? Esto es un lema largo, es técnico y muy probablemente entonces la demostración del lema es la siguiente. Iba a decir que muy probablemente se nos vaya todo el video en esto. Entonces, demostración. Supongamos que A es finito. Si pongamos el valor de A finito, ¿ok? Entonces, primero, si E se expresa como, si es un intervalo, si E se expresa de la forma I igual 1 hasta N, intervalos de la forma A sub I, B sub I, aquí el resultado es trivial, porque en este caso, E por el intervalo 0, A, que serían nuestros E sub A, no va a ser otra cosa que 0, A por el producto de I igual 1 hasta N de los A sub I, B sub I. ¿Ok? Y entonces en este caso, por aquí, la medida de E por 0A no va a ser otra cosa que la medida, permítanme escribirlo así, 0A por la medida del producto, vamos a quitar desde igual 1 hasta E, ¿de qué cosa? O vamos a decirlo así, pues permítanme escribir este paso previo, A sub I, B sub I, ¿ok? Y ahora sí, podemos mirar esto no es otra cosa que A por el producto desde igual 1 hasta N de B sub I menos A sub I, y esto no es otra cosa que A por la medida de E con respecto a E. ¿Ok? Esto es en Rn. Entonces, en el caso de que A es un intervalo, en el caso de que A fuese un intervalo, es sencillo. Ahora, estamos todavía en el caso de que A es finito, pero supongamos que si la medida de E, si E es un conjunto de medida 0. Si E es un conjunto de medida 0, ¿ok? Entonces, existe un cubrimiento I sub K, que es igual 1 hasta infinito, qué sé yo, tal que E está contenido en la unión de los I sub K, y además la medida de los I sub K es menor que epsilon, ¿verdad? Para epsilon dado. Para epsilon mayor que 0 dado. Uno fija su epsilon y como es de medida 0 el conjunto, existe un cubrimiento que satisface esta propiedad que está acá. Por lo tanto, en ese caso, se puede decir lo siguiente, que la medida de E va a ser menor o igual, bueno, aquí vamos a decirlo de una vez, la medida de E por 0A, ¿ok? Va a ser menor o igual que la suma las medidas I sub K por 0A, ¿ok? Esto es ya que E por 0A está contenido en la unión sobre K
de I sub k por 0a. Pero esta medida de acá no es otra cosa. Estas medidas que están acá, permítanme entonces borrar. En ese caso, entonces, tendríamos que la medida de E por 0a va a ser menor o igual que dijimos que este producto sobre K y sub K por 0a, pero esto es inmediato que esto es producto de medida de I sub K por A, ¿cierto? Esto es la medida de I sub K por A y ya entonces tendríamos listo, ¿no? Porque esto no es otra cosa, esto es menor que A por epsilon, ¿ok? Y bueno, haciendo epsilon tender a 0, concluimos que esto también va a tener medida 0. Esto implica que si E es de medida 0, entonces, y obviamente aquí es importante que A sea finito, E por A también va a ser un conjunto de medida 0. ¿Ok? Entonces en ese caso también obtenemos nuestro lema. Ahora vamos a abordar los otros casos. ¿Ok? Entonces el otro caso es si E es abierto. Si E es abierto en Rn. Si es un conjunto abierto en Rn, entonces E se puede mirar como la unión sobre K de unos I sub K no superpuestos y abiertos. Podemos entonces expresar eso así, ¿ok? Así que E por 0a, que son mis intervalos de sub A, no va a ser otra cosa que iguales a la unión de I sub K por 0a, ¿ok? Tenemos por 0a y esto va a implicar entonces que la medida de E por 0a no va a ser otra cosa que la suma sobre K A por I sub K. Y esto no es otra cosa que A por, permítanme para que enderezarlo un poquito acá, por la medida de su n, ¿ok? Y ya tenemos entonces esa identidad, en el caso de que sea el conjunto abierto. Ahora vamos a demostrar este lema en el caso de que si E es de tipo G delta. Si es de tipo G delta, entonces significa que es la intersección de unos ciertos G sub K con G sub K abiertos, ¿ok? Si esto ocurre, sea una familia F sub I de abiertos, ¿ok? Decrecientes de la siguiente forma. O sea, vamos ahora a partir de estos a construir estos FI abiertos de la siguiente forma. En el primer paso, F1 no va a ser otra cosa que G1. F2 no va a ser otra cosa que G2 intersectado con G1. En el tercer paso, F3, o sea, sucesivamente, y mis Fn no van a ser otra cosa que la intersección desde igual 1 hasta n de los G sub I. Así vamos a ir construyendo cada uno de los conjuntos F y en este caso entonces vamos a obtener la siguiente situación, que F1, vamos a decirlo así, contiene F2, contiene F3 y así sucesivamente, contiene Fn, tenemos esa cadena y tenemos que los FI decrecen a la intersección y mayor o iguales que 1 de F sub I y esa intersección la vamos a llamar F, ¿ok? La vamos a llamar E, ¿ok? A la intersección que va a ser E, ¿ok? Entonces, si la medida de E es finita, esto implica que la medida de los FI, de los F sub I, es finita para algún I, ¿ok? Y por lo tanto, el límite cuando I tiende a infinito
de estas medidas f sub i no va a ser otra cosa que la medida de E. ¿Ok? Ahora vamos a mirar lo siguiente, ¿no? Ahora, como f sub i por 0a lo podemos ver que estos contienen AE por 0A para todo I, entonces la intersección de f sub i por 0A no va a ser otra cosa que E por 0A. ¿Ok? Es un conjunto que es medible y 0A también va a ser un conjunto que es medible. En consecuencia, el producto de E por 0A también va a ser un conjunto medible. ¿Ok? Y además vamos a obtener en este caso que A por E, que no es otra cosa que el límite cuando I tiende a infinito de A por las medidas de los f sub i, no es otra cosa que la medida de E por 0A, ¿ok? Por el intervalo 0A. Y entonces esto va a implicar que en este caso A por E no es otra cosa que la medida de E por 0A. Entonces tenemos demostrado el resultado en el caso de que estemos trabajando con conjuntos de tipo G-lambda. Ahora vamos a otro caso, ¿ok? Ahora, si E es medible en general, existe un conjunto H de tipo G-lambda tal que H se escribe como la unión o se expresa como la unión de estos dos con, vamos a decirlo así, con medida de z igual a 0. Entonces ahora trabajamos quién es H por 0A. H por 0A va a ser E por 0A unido con Z por 0A, con el intervalo 0A. ¿Ok? Este conjunto, digámoslo así, H por 0A es medible y Z, esto porque es un G-lambda, ya lo demostramos, y Z por 0A también es un medible porque es de medida 0, es lo que acabamos de demostrar también. Ambos son medibles, en consecuencia este tiene que ser medible. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos luego E por 0A no va a ser otra cosa que H por 0A menos el Z, ¿no? Esta parte menos esta otra parte, Z por 0A. Entonces, como este es medible, eso implica que este conjunto también va a ser medible, ¿ok? Y además, y entonces en este caso, vamos al tema de la medida. La medida de E por 0A no va a ser otra cosa que la medida de H por 0A menos la medida de Z por 0A. 0A, aquí apretadito, ¿verdad? Tenemos eso. Pero entonces ya tenemos que este tiene medida 0 y que esto no es otra cosa que A por H. Pero la medida de A por H no es otra cosa que la medida de A por E, que es lo que demostramos en la parte anterior. ¿Por qué? Porque H contiene a E y la medida de H no es otra cosa que la medida de I. ¿Ok? Entonces ya tenemos la proposición, el lema demostrado para los casos, para todos los casos en que tenemos esta condición, ¿verdad? Que A es, digámoslo así, A es finito. Si A es un valor finito, tenemos nuestro lema en todos esos casos, ¿ok? Si es un valor finito, entonces hay que tener cuidado y esto, el argumento en el caso de que A no sea finito, lo vamos a hacer en nuestro próximo video.